Entre los filos de la coherencia, perdiendo así mis últimas intenciones de claridad para encontrar el camino. Es así como pierdo el control de mi propio cuerpo, dominado por las pesadillas que me acosaban constantemente. Las figuras se agarran de mis piernas, me arrastran por caminos no deseados, manipulan mis sentimientos y los tergiversan para transformarme en hechos que nunca he deseado. Observado por mí mismo, aquel mismo culpable que no permite en su valentía actuar para detener esta batalla de gran dolor. Es así como los días pasan con la rapidez de las instancias, se pierden entre mis manos, agotándose más y más. Una vida de la cual ya no tiene pertenencia ni valor alguno al que aferrarse, donde todos los ruidos me ahogan, donde los recuerdos se abrazan como anclas que me dañan desde el interior, carcomiendo los restos de un individuo que habitaba aferrado a la pasión, sea la insolencia de mi propia mente o el deseo propio de mi corazón. En una batalla donde se es atacado con la violencia y brutalidad correspondida de la ira, trato de responder en lo posible con la tranquilidad proveniente de mi corazón. Es agotador encontrarme buscando paralelismos los cuales evitar, de tal manera no transformar aquello que tanto amo en mi interior. La pasión, el amor, el deseo a tan solo encontrarme una vez más a tu lado, cruzando sean cuales sean los mares, incluso en estas situaciones de gran dolor. Es aún así como todavía no puedo llegar a comprender cómo me encuentro de pie en este lugar, donde todo ya se ha perdido, donde el dolor se mantiene constante tras las situaciones, donde todo se es controlado hasta el más mínimo detalle. No hay libertad alguna, en un camino donde todo se es controlado por las voces de un ayer, por los dolores que siempre acompañan, por la nostalgia de pensamientos que jamás debieron habitar. Ya no hay pertenencia a un cuerpo, donde toda decisión se convierte en algo de lo cual temer, pues la pérdida de la integridad de lo que alguna vez fue es constante. Ya no hay vida, si todo se convierte en algo de lo cual tan solo observar cómo se pierde. Trato así de encontrar los restos de lo que fue un individuo quebrado por sí mismo, cruel en su propia vida, que espera encontrar una compasión que es alejada de la realidad. Las palabras son convertidas en hostiles armas formadas por nostalgia, ira e incomodidad. No hay espacio de libertad, no hay espacio de cordura resiliente, donde la constancia se convierte aferrada a los temores de un pasado, a las personas que alguna vez habitaron en un presente. Ya no es deseada la convivencia constante con las palabras de un ayer, con las personas de un pasado, con las memorias que se aferran por un temor a perder lo que aparenta ser lo último que somos. Deseo tan solo entregar la libertad que es necesaria y lo trato de hacer en toda instancia, pero aparenta no ser de su deseo. En las voces que mi propia cabeza forma para dañarme de estas maneras, su permanencia anhela ser constante, aferrándome en toda instancia a estos conceptos que me provocan dolor, controlando supuestamente mi cuerpo, provocándome distorsionar mi perspectiva, haciéndola similar a aquellas de los cuales habitaron en algún momento, no sabiendo definir de buena manera lo que es perteneciente a uno y lo que es a otro. Haber pues entregado tanto provocó un vacío tan grande en mi interior que aparenta ser incurable. Aún así, siendo herido en su totalidad, no encuentro el espacio suficiente en la ira, sea en ocasiones su apariencia, a través de la impotencia ante la imposibilidad de recobrar el control ante mi cuerpo. Tan solo siento la suave tranquilidad de la propia muerte acechando ante cualquier momento, tratando de apoderarse así de los restos de lo que fue un individuo que quiso vivir en tranquilidad, pero no hizo más que aferrarse ante las heridas del ayer. Anhelo constantemente culpar ante aquello que siempre fue responsabilidad mía, sea ante las heridas que quizás nunca fueron deseadas, entre interacciones humanas, o sea entre mi propio actuar del cual me pude haber arrepentido. Busco retorcidas ideas de las cuales aferrarme para mantenerme en pie, pues un cuerpo en trizas busca de la manera que sea encontrar coherencia en una batalla constante. Ya no hay espacio para la tranquilidad, donde todo se convierte en un recuerdo. Hasta el hecho de respirar un ruido similar se convierte en un acto de daño hacia mí, no por un deseo de nostalgia, por un deseo de abandonar todo aquello que ha habitado en el pasado. Encontrarme tan solo en el presente y futuro y no tanto en el pasado me resulta con gran dificultad cuando ni mi mente es capaz de escuchar lo que ruego en su totalidad, perdiendo los estribos de la coherencia y habitando, danzando en esta constancia de la cual solo deseo escapar. Hasta el propio hecho de expresarlo me hace desear una vez más regresar al vacío de una pared, inmutado ante cualquier instante, en el temor a que si el propio hecho de liberar esta situación hará de mí perderme una vez más en su totalidad. ¿Es que tendré que vivir de esta manera? Si ya no son los tormentos del pasado los cuales se han marchitado, soy yo aquel que me deseo herir a mí mismo en un intento de escapar de los últimos resquicios de un ayer. Trato de encontrar una paz que se desbarata con facilidad
facilidad y en ello no me logro conformar, regresando hacia los patrones una y otra vez por la cobardía temporal. Pero ya no deseo vivir de tal manera, en la que una situación me provoca el temor para detenerme, en la que mis pensamientos se convierten en lo que me aferra ante el ayer en todo instante, en el cual no me permito a mí vivir para aventurarme realmente, sin que ello se convierta en algo de lo cual temer por la posibilidad de situaciones de daño que puedan habitar. Es el temor después de todo, humano a pesar de ello a ser heridos. Buscamos escapar tanto de ello que nos olvidamos de lo vital que puede llegar a ser, siendo parte de la vida tanto como la propia alegría. Son estas incomodidades, estas situaciones las cuales aparentan que no podamos encontrar fin, las que nos permiten en sus espacios una vez más sentirnos vivos, sea heridos, sea dañados, sea a través del propio dolor. Una vez más nos encontramos vivos y es incomparable la posibilidad de que todo llegue a su lugar en algún momento, para permitirnos habitar con tranquilidad, siendo de vital importancia dejar de tan solo separar la vida en segmentos de los cuales ciertos deseamos escapar por los daños provenientes de estos. La vida es en su totalidad y permitirnos entender que a pesar de todo lo marchito ya no habita aquí, nos permite en su totalidad aprender del pasado y vivir en el presente hacia el mañana. Es suficiente pues de habitar en esta distorsionada realidad a la que nos deseamos aferrar. Seamos como el mar, aquel que en su movimiento encuentra la limpieza suficiente para abandonar la oscuridad, como el río que en su tranquilidad encuentra camino hacia lo deseado, o incluso como la costa que en su resiliencia encuentra la valentía para mantenerse esperanzado. Seamos como los árboles que intentan en todo instante tocar el cielo sin amargura alguna, aprendiendo de la propia lluvia a pesar de su apariencia hostil. Permitámonos encontrar la tranquilidad una vez más, desprendiéndonos así de aquello del ayer, comprendiendo que no hay que pueda arrebatarnos de lo que realmente somos. Amar para una última vez poder soltar, y si no, simplemente soltar para permitirnos amar. Si seguimos después de todo centrados en aquellas personas del ayer, no haremos más que dar vueltas bajo las situaciones que ya debieron de haberse marchitado. Quizás no todo finalice tal como es deseado, pero que en ello no habite la frustración, más bien en el deseo de seguir encontrando el camino. Solo siendo lo que realmente somos, que no haya temor al daño, pues no son más que las ilusiones establecidas por nuestra cabeza ante las situaciones de las cuales desconocemos. Y aunque esta habite, no hay cual del que no podamos aprender, donde todo puede ser convertido en el camino que resulta tan deseado. Pero para ello, vital resulta el aferrarse a la responsabilidad de comprender, allá no buscar la culpa en otros, aquello que siempre se ha tratado de uno, abandonar la necesidad de observar ante el pasado en búsqueda de una excusa para aquello del presente, una manera de la cual detenernos a partir de algo sin presencia y sin influencia, más allá de lo que establecemos, probando en ello que somos quienes establecemos los propios límites en nuestros pensamientos. El ayer es tan doloroso como estirse al presente, y el mañana su desconocimiento, el mayor de los dolores, siempre puede llegar a habitar. Pero aquello no implica que en su totalidad habitarán un descontento, pues ello de nosotros depende. Si la perspectiva deseamos implementar, claramente no haremos más que observar aquello que nos ha dañado. Pero si nos permitimos con nuestro corazón observar, no veremos más que los aprendizajes que siempre han habitado, los que hemos escapado por la necesidad de culpar, más que de aprender de aquello que ha sido. Entendamos que sin importar que aquello que se ha marchito ya no se encuentre, solo vive como recuerdos, y de nosotros siempre dependerá la forma en que queramos verlos, sea como lo que nos daña o lo que soltamos, pues ya hemos aprendido, pero que en ello no haya indecisión. Ahogados podemos encontrarnos, pero después de todo en el mar nos encontramos, navegando sin importar qué, con nuestro corazón latiendo todavía, con la posibilidad de hacer de estos dolores el aprendizaje que es necesario. Seguimos vivos después de todo, y aunque en ello pueda sonar con melancolía, habitando en esta armonía vivimos, con la posibilidad de siempre en sus cambios encontrar la alegría que es deseada, o en las propias constancias que se mantienen en el camino que es deseado. No hay que nos arrebate de lo que somos, en la claridad habitamos, de que es imposible aquello de lo cual tanto tememos. Por ello, sin importar qué, una vez más naveguemos, sin importar de la hostilidad de estos mares. Aparentará una gran dificultad el perseverar en estas constancias, pero que ello no sea un detenimiento para aferrarnos a la valentía, pues tal como indica, no hay valentía sin temor alguno al cual avanzar. Habitando en este balance, encontramos así la belleza de esta aventura, una de la cual la posibilidad es constante. No hay que nos haga perdernos después de todo en un camino donde todo siempre ha dependido de nosotros, sino de aquello que ya ha sido. Soltemos a las personas de las cuales nos aferramos, soltemos las memorias del ayer, levantémonos una vez más y naveguemos hacia el horizonte. Será desconocido, pero aún así, en ello habita la maravilla de poder aventurarse hacia tu voz. Don't you worry about it too much. If the skies don't soon clear up, no matter the weather, I'll be by your side. See my reflection in your
to this moment.